exposición contrahecha de las obras en prosa y verso de Jacinto Pola de Medina, em 2008. O tema da palestra, o título da palestra da professora Guadalupe é Primeiros Barridos de Tipobiografia e Biblioiconografia Mexicana do século XVI, que é o tema do artigo que ela publicou na revista Vale a História. Muito obrigada. Muchas gracias, Marcia. Buenos días y gracias a todos. Espero que mi español sea claro, que no represente una barrera para comentarles sobre este artículo que escribí para la revista Varia Historia y bueno, para el dossier de cultura escrita en el mundo moderno. Y bueno, quiero agradecer antes de empezar a Marcia Almada, a Guimar Ramón, a José Newton por la invitación. Es un placer estar aquí. Me encanta Brasil, amo Brasil. Así que me siento muy feliz de estar aquí y además de estar aquí hablándoles sobre mi investigación. En esta presentación les voy a hablar básicamente de la metodología aplicada para escribir este artículo, Primeros Barridos de Tipografía y Biblioiconografía Mexicana del siglo XVI. Los resultados los podrán ver de manera más minuciosa en este artículo, pero quisiera enfocarme sobre todo en la metodología, en la aplicación de la bibliografía material para obtener estos resultados, que me parece que es lo importante y que, bueno, básicamente para el mundo mexicano, el mundo de la Nueva España, se aplica muy poco, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo inicié esta investigación, muchos de mis maestros y de los especialistas en el tema me decían que era una temeraria porque ya prácticamente estaba todo dicho. Y la verdad es que a partir de la investigación uno se da cuenta de que siempre hay cosas que no se ven, ¿no?, cuando se aplican metodologías distintas. Y esta es mi propuesta. Esta presentación la divido en tres partes. Primero les voy a hablar brevemente del contexto de la llegada de la imprenta a México. Posteriormente me centro en el análisis tipográfico a partir de la bibliografía material y de cómo se recoge la información. Y posteriormente, y ya para cerrar la presentación, les hablaré del análisis biblioiconográfico. ¿Sí se entiende? ¿Sí me entienden? Perfectamente. Muy bien. Como les decía, para contextualizar, bueno, una cosa, he hecho una presentación muy sencilla porque traigo muchos datos y no quería abrumarlos con una presentación con tanta información. Entonces verán que es algo muy esquemático, pero espero que sea claro. Para contextualizar, como les decía, es importante señalar que la imprenta de tipos móviles llega a la Ciudad de México en el año de 1539 y es la primera que es a ser instalada en el territorio continental americano, muy pronto de la conquista de la Nueva España. Llega como una filial del linaje de los impresores sevillanos, los Kronberger, y es regentada por Juan Pablos, quien posteriormente compra los aparejos de la imprenta tras la muerte del dueño sevillano, Juan Kronberger, y trabaja de 1540 a 1560. Los materiales de esta imprenta de Juan Pablos que trae para instalar la imprenta en México son en su mayoría perfectamente identificables gracias al magistral trabajo de Clive Griffin sobre la dinastía de los Kronberger, quien recoge una gran cantidad de tipografías, adornos tipográficos, grabados xilográficos presentes en las ediciones de dicha imprenta, de dicha dinastía de los Kronberger, que era una imprenta muy fuerte en Sevilla en ese momento. Asimismo, María Isabel Graña Porrúa realiza un minucioso estudio desde la perspectiva de la historia del arte de los trabajos utilizados por Juan Pablos, de los grabados, utilizados por Juan Pablos durante estas 2 décadas.
Después de estos dos trabajos, que son fundacionales acerca de los primeros tiempos de la imprenta tipográfica en América, solo encontramos algunas monografías aisladas y estudios muy parciales enfocados a las posteriores imprentas activas en México durante el siglo XVI, y específicamente acerca de las que nos interesan, de las otras tres que nos interesan para esta presentación, que sería la de Antonio de Espinosa, que trabaja de 1559 a 1576, la de Pedro Charte, que trabaja en dos periodos muy bien delimitados, que es del 63 al 72 y del 78 al 97, y de Pedro Valli, que trabaja de 1574 a 1600. Hay poquísimos estudios que se acercan desde la perspectiva de la bibliografía material, poquísimos. Y son, como les decía, muy parciales, ya que se centran sobre todo en las perspectivas de la bibliografía general y enumerativa, y pocos atienden el entramado de los materiales que utilizaron estas imprentas. Y también, por ejemplo, muchos se centran en colecciones específicas de bibliotecas, por lo tanto no abarcan toda la realidad editorial. Entonces hay estudios interesantísimos como el de Inmov Cabrera, que se centra únicamente en la colección de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, es muy parcial, que la Biblioteca Nacional de México no contiene toda la producción editorial de todos estos impresores. Tenemos una dispersión impresionante de ejemplares de ediciones mexicanas por todo el mundo, y por lo tanto se hace muy difícil este tipo de trabajo. Y también muchos de los abordajes de estos estudios sobre estos impresores, como tenían otro enfoque, por supuesto teórico-metodológico, señalaban sobre todo la representatividad o la originalidad del diseño de algunas piezas de impresión, o la propuesta estética o la propuesta de contenido textual, pero no hacían un recuento de toda la producción editorial. En este sentido, los trabajos no dejan de ser valiosos, por supuesto, pero su aporte a la generación del conocimiento es para otras disciplinas, y para la bibliografía material solo ayudan como punto de partida. Ante este estado de los estudios, era evidente la necesidad de aplicar otros principios teóricos y metodológicos que ayudaran a reconstruir de una manera más completa el panorama editorial mexicano. Y así fue como surgió este trabajo de análisis tipo biblioiconográfico, que además deriva de la elaboración de la tipobibliografía, que es de este libro, publicada en 2018, que tiene el título de la imprenta mexicana en el siglo XVI. En la tipobibliografía, es una tipobibliografía, por lo tanto solo abordo la parte tipobibliográfica, sin hacer un análisis gráfico realmente, ¿sí? Entonces, cuando Marcia me invitó, yo le dije, tengo toda la investigación de la parte iconográfica que se puede rescatar y estudiar desde esta perspectiva. En este sentido, ha sido inspiradora la propuesta de Mercedes Fernández Valladares, con dos trabajos fundamentales para el ámbito hispánico sobre la materia: Biblioiconografía y Literatura Popular Impresa, del 2012, y de la tipobibliografía a la biblioiconografía, consideraciones metodológicas para un repertorio digital de materiales iconográficos de impresos españoles del siglo XVI, que actualmente se encuentra en prensa. Fernández Valladares, que es una experta en bibliografía material, nos propone, entre otras cosas, aplicar la mirada y los métodos tipobibliográficos a la biblioiconografía y al estudio de la ilustración de los impresos de los siglos XV y XVI, con el objetivo de disponer de repertorios visuales y atlas que hagan accesible tanto los materiales tipográficos como en particular los iconográficos de las distintas imprentas, convenientemente individualizados, codificados, reproducidos y clasificados a partir de la metodología analítica subyacente a la elaboración de los modernos repertorios tipobibliográficos.
Y efectivamente es a partir del registro sistemático de los materiales presentes en cada edición que forma esta tipobibliografía mexicana del siglo XVI que hemos creado una comunidad dentro de la biblioteca virtual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un proyecto que está en marcha, que todavía no está en línea, para formar el repositorio biblioiconográfico mexicano del siglo XVI. En esta comunidad se divide en 4 colecciones, que son grabados hilográficos, de los que tenemos actualmente documentados alrededor de 650 piezas, adornos tipográficos, iniciales grabadas y fundiciones tipográficas. En este momento estamos creando la base de datos de los grabados hilográficos, estamos llenando la plantilla de metadatos. Por ejemplo, en la sección de adornos tipográficos incluimos las orlas, los frontispicios, las viñetas, los adornitos para la composición de titulillos, los marmosetes, etc. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes, de piezas gráficas que forman parte de esta comunidad. Dentro de este repositorio, precisamente de esta base de datos, fue donde extraje los materiales para escribir el artículo del dossier de Varia Historia, y como solo me centré, son muchísimos materiales, y si ya vieron el artículo o si lo ven más adelante, verán que solo me centro en poquísimos, solo pongo 2 o 3 muestras de análisis de grabados y de tipografías, solo de los 4 primeros impresores mexicanos, aunque hay más, ¿no? Pero son muchos materiales, y también por eso el título del artículo, Primeros Bajidos. Es la primera publicación que sacamos de este repertorio y de este repositorio. Es documentación inédita, ¿sí? Con lo que respecta al análisis tipográfico, las reflexiones de Jaime Moll sobre la realidad de las imprentas españolas constituyeron un punto rector en el trazado de una cronología de materiales de impresión, su uso y la identificación de las combinaciones que cada taller acostumbraba practicar en los diferentes periodos. Moll afirmaba que, y lo cito, dentro del aspecto técnico-comercial de la tipografía hay que añadir que los tipos se gastan. Según los casos, las imprentas y las épocas, los tipos se mantendrán en uso más o menos tiempo, llegando a veces a un abuso de su fatiga. Una fundición gastada puede ser sustituida por una nueva, vaciada en las mismas matrices, o por otra de distinto diseño, que puede ser más moderno. En este último caso, a veces será forzoso acudir a esta práctica cuando el sistema de aprovisionamiento se da a partir de la importación de los tipos. Y estas consideraciones se ajustan perfectamente a la realidad editorial, a la realidad de las primeras imprentas mexicanas. El sistema de aprovisionamiento de los materiales para la producción de los primeros impresos en México en el siglo XVI dependía, salvo contadísimas excepciones, de la importación de tipos, grabados hilográficos, iniciales grabadas y adornos tipográficos desde Europa, que además en muchas ocasiones eran productos de reuso, no llegaban nuevos. No obstante, muchas otras veces, ante la dificultad de la importación de esos materiales y su elevado costo, los talleres mexicanos recurrían a otras estrategias, como sería el alquiler o el traspaso de los materiales. La escasez de estos insumos fue evidente durante el periodo de estas 4 imprentas mexicanas, muy al contrario de lo que la crítica especializada había afirmado anteriormente sobre algunos talleres de impresión. Por ejemplo, Alejandro Stolz nos dice, sin haber realizado un análisis exhaustivo, por supuesto, que el taller de Pedro Charte, este de aquí, el tercer taller mexicano, poseía la exorbitante cantidad de 28 fundiciones tipográficas, cuando en realidad, a partir del análisis exhaustivo de todas las ediciones de Ocharte conservadas, hemos podido
comprobar que solamente utilizó 17 fundiciones de tipos en total, 6 góticos, 8 redondos y 3 cursivos. En los otros casos, por ejemplo, la primera imprenta utilizó durante los 20 años 14 fundiciones, 10 góticos, 2 redondos, 2 cursivos. Antonio de Espinosa solo utilizó 7 en todo el periodo de su producción, y Pedro Valli solamente 10. Realmente son pocas fundiciones para tantos años de trabajo. Y lo más interesante de todo esto es que las van pasando entre taller y taller. Son pocas y además las van pasando. Claro, llega un momento en que están ya muy gastadas, muy agotadas. Centrándome en la genealogía de estos materiales, como les comentaba, la primera fase de la imprenta de Juan Pablos es de fácil rastreo gracias a los trabajos de Clive Griffin sobre la imprenta sevillana de los Kronberger. Los atlas de materiales de Griffin nos permiten identificar cuáles fueron los materiales que pasaron de Sevilla a México, sin mayor problema, en 1539, y es con lo que Juan Pablos inicia el trabajo en América. Por ejemplo, la primera remesa que llega, proveniente desde Sevilla, solamente trae 4 fundiciones góticas, y con eso empieza a trabajar, no trae más, todavía no tiene fundiciones redondas ni cursivas, y trabaja los primeros impresos que salen de 1539 a 1550, solamente utilizan estas 4 fundiciones, las 4 de arriba. Posteriormente, a partir de 1550, tiene estas nuevas adquisiciones, las de abajo, y de las cuales la crítica especializada no había identificado la 72B, la 160G y la 132B. Para extraer estas medidas se aplica el método del análisis tipográfico de Proctor-Hebler, que consiste en medir 20 líneas continuas impresas con la misma tipografía, ¿sí? Con el mismo diseño, por supuesto, y este principio posteriormente lo perfecciona Norton hacia 1970, y es bastante preciso. En realidad es bastante preciso. ¿Y por qué se hace así? Porque de una fundición a otra cambia su justificación. Por lo tanto, aunque tengan el mismo diseño, muchas veces este mismo diseño simplemente, como tiene una justificación distinta, tiene un espaciado distinto entre letra y letra, y un espaciado distinto entre renglón y renglón. Bien, pues a partir de este principio metodológico se extraen las medidas, y claro, la G indica que es un tipo gótico. Como vemos, durante los primeros años, Pablos utiliza estas primeras fundiciones, que desecha, excepto la 275G, que utiliza desde 1544 hasta 1560. Posteriormente, cuando tiene estas nuevas otras adquisiciones, las viejitas las desecha. Y como les decía, 3 de ellas no estaban documentadas por la crítica especializada. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que a partir del análisis tipográfico también encontramos que el uso de este tipo, de esta fundición tipográfica 275G, se aplica básicamente para componer portadas, titulillos y sobre todo textos de libros de canto, textos religiosos de libros de canto. Al ser una fundición pocas veces utilizada y seguramente muy costosa por el tamaño del cuerpo de la fuente, pensemos que 20 líneas ocupan casi 30 centímetros. ¿Sí? Fue compartida por las 3 primeras imprentas mexicanas: Juan Pablos, Antonio de Espinosa y Pedro Charte. Juan Pablos la utiliza en 12 ediciones de 1540 a 1560, Antonio de Espinosa en 11 ediciones de 1561 a 1576,
y Pedro Charte en 8 ediciones, de 1563 a 1589. Sé que son datos difíciles de controlar, pero lo interesante de esto es que el traspaso de materiales entre Juan Pablos y Pedro Charte es explicable porque Pedro Charte era yerno de Juan Pablos. Entonces, al fallecer Juan Pablos, los materiales de impresión pasan a Pedro Charte. Y de ello, Pedro Charte se convierte en regente de esta imprenta y se conserva un contrato de alquiler de la imprenta que celebran la viuda de Juan Pablos y Pedro Charte por un periodo de 2 años solamente. Es un contrato muy general en el que solamente se dice que va a llevar la regencia de la imprenta, pero no señala qué materiales va a utilizar. En todos los contratos que nos encontramos, en México hay muy pocos realmente, pero también en los españoles, no hay un detalle en los materiales que se contratan o que se venden o que se heredan, ¿no? Dicen un stock de materiales, ¿sí? Un lote de materiales, pero no sabemos cuáles son. Y solamente a partir del análisis de bibliografía material podemos identificar cuáles eran estos materiales. Con respecto al uso de esta fundición por el taller de Espinosa, pudiera pensarse que se trataba de otra fundición con un diseño similar, ¿no? Que era lo que la crítica especializada había afirmado durante todo este tiempo. No obstante, al aplicar el principio metodológico que diseñó Jaime Moll para la justificación de las matrices, he podido comprobar de que se trató de la misma fundición, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este principio metodológico? Dice que podemos verificar si una fundición es la misma o es diferente, aunque el diseño sea el mismo, midiendo el grosor correspondiente a cada letra, el espaciado entre las líneas, el espaciado entre las letras y finalmente, en relación al rectángulo resultante, cada letra tiene que estar en su prevista verticalidad. Curiosamente, cuando hice el cotejo de los ejemplares de estas 3 casas impresoras, la medida fue exactísima, ¿sí? La medida del grosor de los tipos, la medida de la distancia entre las letras y de la distancia de línea y línea. Por lo tanto, no había duda, se trataba de la misma fundición compartida entre estos talleres de impresión y el traspaso entre el de Pablos y Charte es natural porque eran yerno y suegro, ¿sí? Y tras la muerte de uno pasa al otro. No obstante, con Espinosa llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo es que se comparten entre las imprentas estos materiales? Y sobre todo en esta simultaneidad de años, ¿no? Más o menos, del 61 al 76 y del 63 al 89 están utilizando los 2 talleres la misma tipografía en sus libros de gran formato. Para analizar la simultaneidad de estos usos, podemos utilizar no solamente esta interrogante sobre la escasez de los materiales, sino también pensar en la propia actividad empresarial de cada imprenta. Por lo que es preciso ver a los impresores como empresarios que buscan generar dividendos y de quienes depende también la subsistencia de una cierta cantidad de operarios. En este sentido, es importante señalar que hacia 1572 Pedro Charte es encarcelado por la Inquisición por haber publicado un cartel de la Virgen del Rosario con una afirmación herética. Y por ello le retiran el permiso de impresión durante varios años, a partir de 1572. El proceso inquisitorial duró varios años y se encuentra en los archivos de la Inquisición del Archivo General de la Nación, y en ese mismo expediente encontramos una carta donde Pedro Charte le pide a su esposa que por favor le pague a Antonio de Espinosa
la impresión de unos libros de canto y le dé más papel para finalizar la impresión de otra edición. Es decir, con esta valiosa fuente documental se comprueban los resultados del análisis material sobre las estrechas relaciones de trabajo y el traspaso de los materiales entre los impresores. No obstante, la situación se complica cuando entra en la escena tipográfica Pedro Valli, que es el cuarto impresor, quien, entre otras cosas, utiliza los materiales de Pedro Charte, de cuyo traspaso no se ha encontrado ningún documento archivístico. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El encarcelamiento de Ocharte y el respectivo permiso para imprimir, para continuar con el oficio de la imprenta, debió ponerlo en aprietos financieros, al punto de verse en la necesidad de alquilar o posiblemente vender, no lo sabemos, algunos materiales de su imprenta. La verdad, yo me decanto más actualmente porque los alquiló, aunque no tenemos ninguna evidencia documental de que se los alquiló a Pedro Valli, porque curiosamente estos materiales que utilizó la cuarta imprenta, la de Pedro Valli, después regresan a Pedro Ocharte, cuando logra reactivar su taller, cuando ya pasó todo el proceso inquisitorial y logra reactivar el taller en 1578. Bueno, recapitulando, durante el periodo del juicio inquisitorial de Pedro Charte, sus materiales de imprenta figuran a veces en ediciones de Antonio de Espinosa y otras veces en las de Pedro Valli. Hasta aquí parecería que con el simple acopio de materiales en los correspondientes repertorios de las imprentas se completa el panorama de uso y traspaso entre las cuatro en realidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una edición sin datos de impresión que usa materiales que compartieron las tres imprentas? Tenemos este caso, es un ejemplar único, fragmentario, sin notis, porque es fragmentario, no sabemos qué tenía antes y después, está mútil de los primeros y los últimos cuadernos, y utiliza los mismos tipos que utilizaron Juan Pablos, Pedro Charte y Pedro Valli. 160, y además los que no había documentado, dos de los que no había documentado la crítica especializada anteriormente. El 160G, que sería este, el 100G, que es el del texto, y el 99C, que son los cursivos intercalados. ¿A quién le podríamos asignar la responsabilidad de esta edición? ¿Y qué implicaciones tendría una asignación errada para la crítica textual, para los estudios literarios, para los estudios de la religión, porque es un manual de sacramentos? Bueno, es complicado, ¿no? Cuando terminamos el atlas, ¿sí?, del uso de todas las tipografías presentes en todas las ediciones conservadas de todos los impresores mexicanos del siglo XVI, podemos ver, perdón, es que aquí tenía que abrir una tabla, ¿cómo hago? Creo que es algo aquí, ¿verdad? Sí. Está. Podemos ver que Juan Pablos utilizó, aquí están las medidas, los impresores y los años de trabajo y cómo fueron traspasando los materiales con los colores, ¿sí? Entonces vemos que esta fundición de la que ya les hablé se pasa de un taller a otro taller y a otro taller. Y esta, con la que está compuesta los titulillos, aquí está, los encabezamientos interiores, sería correspondiente a esta 160G, la utilizan, como les decía, Juan Pablos, está en este color amarillo, Pedro Charte y Pedro Valli, ¿sí? Posteriormente, esta otra, que está marcada como 100, que sería la tipografía del texto, la utilizan Juan Pablos, Pedro Charte y Pedro Valli. Y por último, la 99C, que es la cursiva, lo mismo.
Los 3 impresores la utilizan. Complicado, pero no imposible. En estos casos acudimos a la aplicación de otros principios metodológicos. El de combinación de caracteres diseñado por Verbiet, específicamente el que se refiere al de la simultaneidad de las letrerías en impresos de una sola imprenta, y como nos queda corto este principio metodológico porque las 3 lo usan al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Sumamos es un caso muy complejo, pero podemos sumar el principio metodológico de desgaste de materiales que señaló Jaime Moll y la identificación de los hábitos de composición de cada uno de los talleres para poder hacer una asignación sólida. ¿Cuál es el resultado de este trabajo? Pues que estas iniciales lombardas estaban más gastadas que los talleres de Pablos, que los impresos de Pablos y de Ocharte. Y tenían un desgaste similar en los impresos de Pedro Valli. Y lo que ya permite la asignación, sin dudas, es el hábito de composición. Valli acostumbra integrar la tipografía cursiva para resaltar partes del texto, dentro del texto. Eso no lo hace ninguno de los otros 2 impresores. Por lo tanto, el impreso queda asignado a Pedro Valli en el año Quirca 1576, que además es cuando está encarcelado Ocharte. ¿Sí? El fragmento, entonces, nos permite comprobar que este tipo de traspasos sería prácticamente, o sea, identificar este tipo de traspasos sería prácticamente imposible de localizar en un documento mercantil o notarial si se conservara, ya que hay que considerar que estas transacciones eran documentadas de manera muy general, como ya les comenté, nunca de forma tan detallada como para ubicar qué familias de fundiciones o grabados silográficos pasaban de un taller a otro, a lo que habría que agregar la pérdida sufrida de los documentos de archivo del periodo, debido a las inundaciones, tumultos y hasta robos de documentación de archivo a lo largo de los siglos XVII al XIX que ha experimentado México. Bien, ahora paso a la sección de grabados silográficos. Estamos bien de tiempo, ¿no? 10 minutos. Sí, me da tiempo. En lo que respecta a los grabados silográficos, para esta sección del repositorio, que como les comentaba, he documentado alrededor de 650 piezas y señalaré los datos que se registran en la ficha de metadatos para poderles explicar cómo se hace el rastreo de la genealogía. Esta sería una plantilla, la plantilla que tenemos de metadatos que vamos alimentando. Y es una hoja de Excel así larguísima, horizontal, pero aquí la tuve que cortar para poderla presentar. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el número, voy a hacer un poquitín más pequeño, ¿ahí? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? La imagen en miniatura, el título del grabado, que deriva de la descripción del propio grabado o bien de la tradición bibliográfica si alguien ha hablado sobre ella. Aquí tenemos a San Agustín sosteniendo la iglesia. El autor del grabado es anónimo, no hemos identificado quién es. Posteriormente, la imprenta en la que aparece ese grabado, en este caso tenemos Juan Pablos, el lugar donde fue impreso, en México por supuesto, y una clasificación que es la materia, y tenemos 4 clasificaciones: escudos y emblemas, marcas de impresor, diagramas y grabados de uso devocional. Este sería un grabado de uso devocional. Y la descripción del grabado, que es dentro de un marco de filete simple, el grabado silográfico de San Agustín sosteniendo la iglesia, y en el extremo superior derecho, Dios Padre entre nubes, que podemos ver aquí. ¿Sí? Posteriormente tenemos, si registramos si presenta deterioro o desgaste la pieza. Aquí este dato aún me falta porque podemos ver que tiene un desgaste aquí en el filete superior.
medida de la pieza en milímetros, qué tipo de material es un grabado, nuestra licencia, que es una licencia de acceso abierto para que se pueda publicar cuando terminemos la base de datos, qué tipo de material de documento es, litografía, calcografía o xilografía, es una xilografía, el formato en el que está y los años de las ediciones en las que aparece este grabado en orden ascendente, en esa imprenta, la de Juan Pablos, aparece en 1554 y en 1556, ¿sí? Y el título de las obras donde aparece en Recognitio Sumularum y en Ordinarium Sacri. El idioma en el que está escrito y la ubicación en cada una de las ediciones. En la primera edición aparece en la portada y en la segunda edición aparece en el folio 31 vuelto. Posteriormente, ¿quién habla de este grabado? ¿Sí? ¿Qué tradición bibliográfica lo ha estudiado? Y es importante aclarar que no se remite a catálogos bibliográficos, sino que han reproducido facsimilarmente estas imágenes, sino a estudios muy particulares que hacen el análisis del grabado, ¿sí? Por ejemplo, aquí Moff Cabrera habla de él y Grañán Porrúa en esas páginas de sus obras, y sí lo utilizaron otras imprentas mexicanas. Esto es importante, ¿no? Porque este mismo grabado podemos ver que Pedro Ucharte lo utiliza, Antonio de Espinosa también en estas obras, Pedro Valli también, y todas estas. ¿Sí? Entonces hacemos la referencia cruzada con las imprentas y también si se ubica en otras imprentas que no sean mexicanas. Y ahora les voy a poner otros ejemplos. Bueno, les voy a hablar del artículo. Si existen imitaciones en otras imprentas, curiosamente a veces imitaban los grabados y entonces en este caso encontramos que Antonio Ricardo lo imita, otros impresores mexicanos, y los herederos de Pedro Ucharte también lo imitan, de donde extraemos la imagen, ¿sí? Que es de la colección de primeros libros de las Américas. Bueno, nuestro nombre del repositorio, quién lo edita y los derechos que son de dominio público, ¿sí? Así tratamos las 650 piezas que tenemos documentadas y estamos terminando esa sección del repositorio. Pues bien, gracias a esta forma de organización y análisis de los grabados se ha logrado extraer la información de esta tabla en la que se observa el total de ediciones con algún grabado por imprenta y la ubicación de los mismos, es decir, ediciones que solo tienen ilustración en la portada, otras solo en el texto y otras más tanto en portada como en texto. La información es bastante útil cuando hacemos la relación con el género o la modalidad genérica de las obras, las lenguas en las que están escritas o la intencionalidad de la propia obra, pero estos aspectos sobrepasan el objetivo de esta presentación, así es que nada más se los comento porque también estamos trabajando sobre eso. Como decía al principio, la metodología de organización y análisis de los datos para la elaboración de las tipobibliografías se replica al tratamiento biblioiconográfico. Y de este modo también se puede reconstruir la andadura de algunos grabados xilográficos allende los mares. En el artículo del dossier muestro dos ejemplos que combinan el análisis material con los resultados de otras investigaciones sobre las historias de los impresores. Por ejemplo, este primer grabado de San Jerónimo aparece en dos ediciones de Pedro Ucharte de 1578 y en Salmodia Cristiana de 1583. Rastreando su trayectoria, me encontré que este mismo grabado fue propiedad de Juan Varela de Salamanca y apareció en la portada de las epístolas de San Jerónimo en 1532 en Sevilla, de lo que se puede colegir que este grabado llegó en la primera remesa para instalar la imprenta de Juan Pablos en 1539, pero no aparece curiosamente en los impresos de Pablos, sino solamente en los de Ucharte. Pero bueno, ya sabemos que Ucharte hereda el material de Pablos, entonces allí se reconstruye la línea. Lo que llama la atención es estas iniciales que eran una marca de impresor, pero de otro impresor, no de Juan Varela de Salamanca, sino de Pernitzer, también sevillano. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues a propósito de la imprenta de Juan Varela, Delgado menciona que algunos investigadores como Norton y Griffin han concluido
que el material en poder de este impresor, Berlitzer, pasó a Varela y de este a Kronberger. Y entonces allí se reconstruye toda la línea. Juan Varela de Salamanca fue contemporáneo de Jacobo Kronberger y la hija de Varela se casó con el hijo de Kronberger. De esta manera se unen los dos talleres de impresión más importantes de Sevilla y ante esta tesitura el argumento de que el grabado debió pertenecer a los inventarios de Pablos y de ahí pasar a Ucharte es contundente, en virtud de que es innegable que se trata de la misma pieza por esta marca de impresor ubicado al lado de las rodillas del santo. Y así aparece en México y así aparece en Sevilla. ¿Sí? Aquí tenemos un desgaste mayor, por ejemplo, pero este desgaste es el mismo que este desgaste. ¿Sí? Es la misma pieza. Otro caso interesantísimo, y ya voy cerrando, es el grabado titulado La conversión de los infieles, que aparece en la doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca, de Pedro Ucharte en 1567. Llama la atención la presencia en el entorno mexicano de convertidos que representan pues, a musulmanes y a judíos, ¿no? Ahí tenemos un turbante como turco, ¿no? Que hace un grabado de este tipo en un texto evangélico escrito en lengua zapoteca. Eso llamó mucho mi atención. Por lo tanto, la disonancia en esta relación de ilustración y contenido de la obra obligaba a hacer un estudio mayor. Rastreando la producción editorial sevillana, me encontré que este grabado lo utilizó Stanislao Polo, otro impresor sevillano, en 1500 en la portada de la obra Improbatio Alconari de Ricoldo Mondre. Y curiosamente después, 67 años, aparece en México en una obra de evangelización. En efecto, este grabado ni Griffin lo registra, ni Graña-Porrúa tampoco, pero como ya vimos el caso anterior, es posible reconstruir la tortuosa línea de traspasos de materiales a partir de este análisis. Era sevillano, no sabemos cómo llega este grabado de la imprenta de Stanislao Polo a Kronberger, pero al ser sevillanos podemos darnos una idea, ¿no? De que hubo allí una venta, un traspaso, y es el mismo también porque coincide la medida y coincide el pequeño daño. No traigo la reproducción, pero aquí un pequeño desgaste que tenemos arriba. Por lo tanto, de la imprenta de Stanislao Polo pasa a la dinastía de los Kronberger, de Kronberger a Pablos, y así llega a México y lo utiliza Ucharte en una obra de evangelización. Para no cansarlos más, ya voy concluyendo y les puedo decir que el análisis que a partir del análisis que combina la metodología de la bibliografía material con los principios metodológicos desarrollados por Proctor Hebler, Norton, Verbliet y Moll, sumados a la investigación de archivo o a los resultados de la investigación de otros estudiosos sobre la materia, es posible reconstruir una parte de la intrahistoria de los talleres de impresión, en la medida de lo posible, por supuesto, y con todas las limitaciones que establece la propia conservación de las ediciones, y a partir de la mancha de la tinta que dejan los materiales propiamente dichos en el papel. Es decir, no estamos analizando los materiales, sino la mancha de la tinta que dejan esos materiales. Una intrahistoria que llega a ser muy puntual y detallada y que no podría ser de ese modo si solamente realizáramos investigación bibliográfica o de archivo. Dicha reconstrucción de la intrahistoria de las imprentas nos permite valorar mejor la labor de los impresores, que, como concluyo en el artículo, en tanto empresarios, se convierten en magníficos artífices en el proceso de combinación de texto e imagen de las obras que servirán de base para esa nueva cultura escrita en nacimiento en la Nueva España. Y a pesar de los obstáculos impuestos por la propia técnica de la imprenta manual, por la escasez de los materiales y por el desconocimiento de algunas de las lenguas de las obras publicadas. Muchas gracias.
pela sua exposição. Eu sou encantada com esse trabalho, realmente eu acho, dá uma felicidade, sabe, de ver a sua capacidade de trazer informações a partir de detalhes mínimos, né? Então, assim, essa capacidade que você tem, essa atenção minuciosa, né? E também de observação crítica das imagens, né? Você observa e dali você consegue extrair a informação para trabalhar, porque trabalhar com fontes, da metodologia da cultura material também, né? Assim, então, como que a bibliografia material se une aos estudos da cultura material? Eu realmente estou fascinada pelo seu trabalho. Eu queria abrir para perguntas, alguém brevemente. Rodrigo? Só um minutinho. Nós temos o Wi-Fi aqui no auditório, o nome da rede é Seminário e a senha é seminário@219. A gente vai fixar ali, mas para quem quiser já acessar. Bueno, voy a intentar hablar en español. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos cuestiones. La primera es, charlaba con Marcia en otro día, que ha estado en México no hace mucho tiempo, ¿no es? ¿Cómo es en el presente en México la cuestión de la conservación y de la consideración material como investigaciones que usted hace en ese momento y que nos ha mostrado en ese tiempo? En el presente tenemos mucha preocupación con la digitalización de documentos, ¿no? Tenemos a veces la impresión que es el suficiente contactarnos con la copia digital del documento. Y la investigación que ha mostrado es un ejemplo fantástico de la posibilidad de integración con los estudios de imagen, de texto, y no sé si en México los archivos, los poderes públicos, las bibliotecas y los investigadores, sobre todo, tienen esa preocupación con la conservación material de los vestigios materiales de las fuentes en ese caso. La segunda pregunta es ¿cómo son las relaciones de los impresores con la corona de España? Ellos tienen privilegios en Nueva España. Usted ha hablado de permisos de impresión y de muchos contactos entre impresores. Pregunto por qué la situación en Brasil, en la América Portuguesa, es muy distinta. Tenemos un único caso en el siglo XVIII de imprenta en Brasil, pero por otro lado no había una prohibición, una interdicción de publicación. Pienso que las relaciones con la corona portuguesa en ese caso eran muy importantes. Entonces me interesa mucho la comparación entre Nueva España y Brasil en ese caso. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que Marcia y Adriana saben más que yo. Mi experiencia, voy a hablar de mi experiencia, no de una generalidad, porque realmente desconozco los procesos de conservación, ¿no? Que se aplican en México. Sí hay una preocupación por parte de los investigadores, y lo que sí es cierto es que hay también un prejuicio por trabajar con las digitalizaciones, ¿no? Entonces muchas veces nos ha pasado que llegamos a las bibliotecas y nos dicen, no, pues no le podemos dar ese documento porque está digitalizado, ¿no? Y no queremos trabajar con la digitalización. Para el análisis material es muy difícil, o sea, definitivamente no se puede. Entonces, lo que yo he hecho, he combinado esta parte. Primero hago un análisis superficial a partir de la digitalización, y una vez que lo tengo hecho, voy a la biblioteca y pido que me den el material, ¿no? Porque es importante para
para poder hacer mediciones, revisar desgastes, en fin. Y con respecto a las políticas, pues me parece que ahora mismo CONACYT sí está incentivando mucho los repositorios. De hecho, mi proyecto acaba de ser beneficiado con un buen financiamiento del CONACYT precisamente porque propone un repositorio, ¿no? Y un repositorio muy especializado que no es simplemente digitalizar libros, sino extraer imágenes, tratarlas, o sea, darlo como materia prima para que los investigadores lo estudien, ¿no? Entonces, pues yo sí he tenido apoyo, sigo teniendo, y lo que sí estoy trabajando la parte del repositorio con la directora de REMERI, que es la directora de repositorios mexicanos institucionales, sí, me parece que así se llama, que es Rosalina Vázquez, que trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y sí están trabajando mucho en la parte de colecciones patrimoniales, ¿sí? Entonces, no sé mucho sobre el tema, pero lo poco que he visto me parece que sí hay una preocupación. Y también una preocupación por parte de los investigadores porque ya no podemos acceder tan fácilmente al propio material físico. Y con respecto a la otra pregunta, si llega la imprenta a México por iniciativa del primer obispo de México, Juan de Zumárraga, que escribe al rey y le dice: es necesario tener una imprenta que facilite todos los procesos de evangelización, de hispanización y de la propia estructura administrativa. El rey le da el permiso y le da a Juan Pablo, bueno, a Juan Kronberger, en realidad con una duración de 10 años, que después se prorroga por otros 10 años. Y cuando está a punto de terminar este permiso, Antonio de Espinosa, que ya estaba en México, viaja para hablar con el rey y para solicitar un permiso de impresión, para montar su imprenta y que termine el monopolio. Y en ese momento termina, por eso es hasta 20 años después, casi 20 años después, cuando el rey quita este monopolio y le da el permiso a Antonio de Espinosa, y a partir de ese momento se abre. Ya no hay monopolio y cualquier impresor puede solicitarlo, pero lo tiene que solicitar directamente al rey. Y el rey emite un edicto donde da el permiso. No hay restricciones, y en la parte legal, sobre todo en los primeros años, antes de la publicación de la pragmática de 1559 o 58, no recuerdo, lo único que necesitaban para poder imprimir un libro era el visto bueno del arzobispo, ¿sí? A partir de la y después en 1555 es el primer concilio, es decir, 16 años después de que ya está funcionando la imprenta, y en el primer concilio mexicano empiezan a regular la producción de los libros y la publicación, y específicamente los que están publicados en lenguas indígenas. Y entonces aquí sí piden que sea revisado por un experto en la lengua indígena, por un experto en la materia propiamente dicha, que casi siempre era religiosa, para poder obtener las licencias, ¿no? Los permisos y las censuras, para tener las censuras, y posteriormente, cuando se aplica la pragmática de 1558, que es publicada por Felipe II en España, pero inmediatamente se aplica en México, ya empieza a haber otros preliminares como la censura, como la tasa, antes no había tasa, ¿no? Y el permiso de la parte civil, ¿sí? Entonces, que era el virrey el que daba el permiso, ¿no? Después de la pragmática. Así, no sé si contesté su pregunta, ¿sí? Y estas son las relaciones en realidad. Y sí, como vemos, o sea, a partir del análisis de los materiales, había una estrechísima relación entre los impresores, ¿sí? Colaboraban entre ellos, tal vez alquilaban los materiales, y esta parte del proceso inquisitorial de Pedro Charte es maravilloso, porque eso destapa toda una realidad que no hubiéramos conocido de otra manera, ¿no? Entonces, pues espero haberle contestado.
dos arquivos e bibliotecas, ou seja, da não preservação do material. Então, o Rodrigo, no seu grupo de pesquisa Metamorfoses, está batalhando para fazer esse trabalho importante mesmo de mostrar para a sociedade como que é importante se manter também os papéis, os escritos, né, dos arquivos. E a Adriana, que vai falar agora, vai ter uma mesa amanhã, vai tratar detalhadamente desse assunto. Bueno, un poco respecto a la digitalización, en México también enfrentamos grandes problemas con todos los mitos de digitalizar los materiales, de que es la vía de acceso y desde el punto de vista de la conservación, en la Biblioteca Nacional hemos tratado de hacer las cosas con un poco más de calma, porque hay proyectos que tienen la prioridad reproducir las imágenes. Está más pensado desde mi punto de vista para investigación de contenido, no material. Sin embargo, creo que, por ejemplo, son pocas las digitalizaciones que hemos logrado fomentar en la biblioteca, pero se considera imágenes a color, ¿no?, que ayudan un poco en las investigaciones de materialidad. Hemos considerado, por ejemplo, los márgenes, no recortar los textos nada más para que se lea la información, sino el libro, darle un margen para que pues, quien está viendo esa imagen sepa pues, de qué tamaño era el libro. Pero hay muchos aspectos que quedan fuera, como testigos, marcas de propiedad, encuadernaciones. Hay algunos ejercicios, como lo que presenta la doctora, por ejemplo, de encuadernaciones o más especializados en temas, pero realmente la digitalización creo que responde a una investigación más de tipo de contenido, ¿no? Ojalá que vaya caminando también hacia la parte material. Esse tema da digitalização tem sido um tema importante dentro das políticas de preservação, porque já há muitos anos as políticas de preservação em massa passam pela questão da digitalização, ou seja, você tirar do acesso ao público o documento original, né? Levando em consideração que o pesquisador está mais interessado em ler o que está escrito do que ter contato com o material. Mas nós, conservadores, responsáveis por essas práticas também de preservação, temos consciência de que, hoje em dia, né, tem consciência de que é necessário manter, dar acesso ao material original quando o pesquisador pede. Há algumas experiências lá nos Estados Unidos para promover digitalizações com altíssimo nível de resolução, né, mas isso destinado a só obras muito especiais. Né? Aí a gente pergunta, o que são obras muito especiais? Né? Com certeza a gente nunca vai chegar num consenso, mas pelo menos já é um caminho, a tecnologia já permite isso, mas também a veiculação dessas imagens de altíssima resolução, né, exige também equipamentos muito bem, né, assim, de melhor qualidade, enfim. Mas é uma tendência que se vai indo, né, que começa a se fazer a imagem já mantendo as margens dos livros, ou seja, você passando, né, da borda, você não perfilando o original, mas há um caminho, acho que